Estamos en el año 1347, un año que marcaría el inicio de una de las tragedias más grandes de la historia. En toda Europa, una nube oscura se está formando. No es una tormenta común, sino una premonición de algo mucho más siniestro. No trae lluvia, sino muerte. Una muerte que se propaga rápidamente, dejando a su paso desolación y sufrimiento. Esta es la muerte negra, una de las pandemias más aterradoras en la historia de la humanidad. Se estima que acabó con la vida de entre 75 y 200 millones de personas. Imagina una enfermedad tan mortal que arrasa con pueblos enteros. Las calles, una vez llenas de vida, ahora están desiertas y llenas de cuerpos. La muerte negra fue esto y más, dejando una marca imborrable en Europa. No solo afectó a las personas, sino también a la estructura misma de la sociedad. La muerte negra no fue solo una enfermedad, fue un terremoto social. Cambió la dinámica de poder, las relaciones sociales y la economía. Cambió todo, desde cómo vivía la gente hasta lo que creía. Las rutinas diarias se alteraron, y la fe de muchos fue puesta a prueba. El mundo nunca volvería a ser el mismo. La recuperación fue lenta y dolorosa, pero también trajo consigo cambios significativos. Comprender esta plaga significa comprender un momento crucial en la historia de Europa. Los estudiosos de la época intentaron documentar y entender lo que estaba sucediendo. Sus ecos aún se sienten hoy. Las cicatrices de la muerte negra son visibles en la arquitectura, la cultura y la memoria colectiva de Europa. La historia de la muerte negra comienza lejos de Europa, en el corazón de Asia. Probablemente se originó en Asia Central y luego viajó por rutas comerciales, transportada por viajeros desprevenidos. Las pulgas, esas pequeñas criaturas que viven en las ratas, fueron cómplices involuntarias. Imagina barcos llegando a los bulliciosos puertos europeos, transportando no solo sedas y especias, sino también ratas infestadas de enfermedades. Las pulgas de estas ratas portaban una bacteria mortal llamada Yersinia pestis. Cuando las pulgas picaban a los humanos, transmitían esta bacteria, propagando la plaga con una velocidad aterradora. La muerte negra fue rápida y despiadada. Una vez infectada, una persona podía morir en cuestión de días. Los síntomas eran espantosos, dolorosas hinchazones llamadas bubones, fiebre, escalofríos y vómitos. No había cura, y el miedo se extendió como la pólvora. En toda Europa el número de muertos fue asombroso. Se estima que entre 75 y 200 millones de personas murieron, quizás hasta un tercio de la población de Europa. Familias enteras fueron aniquiladas, dejando pueblos desiertos. Los vivos luchaban por enterrar a los muertos con la suficiente rapidez. Imagina un mundo repentinamente sin gente suficiente para cultivar la tierra, fabricar bienes o administrar negocios. La muerte negra provocó una escasez masiva de mano de obra. Aquellos que sobrevivieron pudieron exigir salarios más altos, cambiando el equilibrio de poder entre trabajadores y terratenientes. La plaga también interrumpió el comercio. Con tantos muertos, la producción de bienes se desplomó y las ciudades, que antes eran vibrantes centros comerciales, quedaron desoladas. La muerte negra obligó a Europa a adaptarse, lo que finalmente condujo a nuevas formas de pensar sobre el trabajo, la riqueza y las estructuras sociales. Buscando consuelo, la religión en tiempos de plaga. En la Edad Media, cuando la peste negra asolaba Europa, la gente se encontraba en un estado de desesperación y miedo constante. Enfrentados a un sufrimiento inimaginable, la gente recurrió a su fe en busca de respuestas y consuelo. Las iglesias se llenaban de fieles, que buscaban una explicación divina para la calamidad que los rodeaba. La iglesia, pilar central de la sociedad medieval, luchó por explicar la devastación de la plaga. Los líderes religiosos intentaban ofrecer consuelo y guía espiritual, aunque ellos mismos estaban desconcertados por la magnitud de la tragedia. Algunos lo vieron como un castigo de Dios por los pecados de la humanidad. Los sermones a menudo hablaban de la necesidad de arrepentimiento y penitencia para apaciguar la ira divina. Las procesiones de personas, a menudo flagelantes que se azotaban a sí mismos en penitencia, se convirtieron en algo común. Creían que su sufrimiento físico podría expiar los pecados de la comunidad. Esperaban que su piedad aplacara la ira de Dios. Estas demostraciones públicas de fe eran tanto un acto de desesperación como de esperanza. Otros buscaron consuelo en la oración, el ayuno y los actos de caridad. La ayuda a los enfermos y necesitados
Se veía como una forma de ganar el favor divino y protegerse del contagio. La muerte negra intensificó la devoción religiosa, pero también llevó a algunos a cuestionar la autoridad de la Iglesia. La incapacidad de los líderes religiosos para detener la plaga hizo que algunos perdieran la fe, mientras que otros se aferraban aún más a sus creencias, buscando en la religión una forma de entender y superar la tragedia. En medio de la crisis surgieron debates sobre la interpretación de los textos sagrados y la verdadera naturaleza de la plaga. Algunos eruditos religiosos comenzaron a cuestionar las enseñanzas tradicionales, buscando nuevas formas de entender la voluntad divina. A pesar de la devastación, la fe y la religión jugaron un papel crucial en la resiliencia de las comunidades. La esperanza de un futuro mejor y la creencia en la redención divina ayudaron a muchos a encontrar la fuerza para reconstruir sus vidas. El precio del miedo, chivos expiatorios y malestar social. El miedo y la desesperación a menudo conducen a la irracionalidad. Incapaces de explicar la plaga científicamente, la gente buscó chivos expiatorios. Algunos culparon a los extranjeros, viajeros o mendigos. Otros se volvieron contra grupos ya marginados, como los judíos, acusándolos de envenenar pozos. Estas acusaciones eran infundadas, pero alimentaron la violencia y la persecución. Las comunidades judías de toda Europa sufrieron masacres y expulsiones. La muerte negra expuso los lados más oscuros de la naturaleza humana, revelando cómo el miedo y los prejuicios pueden agravarse en tiempos de crisis. El flagelo retrocede, una retirada gradual. Después de azotar durante casi 5 años, la muerte negra comenzó a remitir a finales de la década de 1340. No está del todo claro por qué retrocedió. Algunos historiadores creen que los cambios en la población de ratas o el clima jugaron un papel. Otros señalan la creciente inmunidad entre los supervivientes. Incluso cuando la plaga disminuyó, regresó en oleadas a lo largo de los siglos XIV y XV. Cada brote traía nuevo terror, pero su impacto disminuyó gradualmente. Europa se estaba reconstruyendo lentamente, adaptándose a un mundo cambiado para siempre por el paso de la muerte negra. Cicatrices en la tierra. El legado de la muerte negra. La peste bubónica, conocida como la muerte negra, arrasó Europa en el siglo XIV, dejando una marca indeleble en la historia. La muerte negra dejó una huella imborrable en Europa. Las calles vacías y los pueblos abandonados son testigos silenciosos de la devastación que causó. Reformuló la demografía, diezmó poblaciones y creó escasez de mano de obra. Las ciudades y pueblos vieron cómo sus habitantes desaparecían, y los mercados, una vez bulliciosos, se volvieron silenciosos. Impulsó cambios económicos, desafió los sistemas feudales y dio lugar a nuevas estructuras sociales. La escasez de trabajadores llevó a una mayor demanda de mano de obra, lo que a su vez aumentó los salarios y mejoró las condiciones de vida de los sobrevivientes, y dejó una profunda cicatriz psicológica. El miedo y la desesperación se apoderaron de las comunidades, y la pérdida de seres queridos dejó a muchos en un estado de duelo constante. El legado de la plaga es complejo. No solo trajo sufrimiento, sino que también obligó a las sociedades a adaptarse y evolucionar. Trajo un sufrimiento inmenso, pero también obligó a las sociedades a adaptarse y cambiar. Los médicos y estudiosos comenzaron a buscar nuevas formas de tratar enfermedades, lo que llevó a avances significativos en la medicina. Condujo a avances en medicina y salud pública. Las prácticas de higiene y las medidas de salud pública se volvieron más importantes, sentando las bases para futuros desarrollos en estos campos. Fomentó nuevas ideas sobre religión y orden social. La plaga también llevó a cuestionar las creencias religiosas y las estructuras de poder existentes, lo que provocó debates y cambios en la forma en que las personas veían el mundo. La muerte negra, una tragedia de proporciones inimaginables, se convirtió en última instancia en un catalizador de la transformación en el curso de la historia europea. A pesar de la inmensa pérdida y el sufrimiento, la resiliencia humana brilló a través de la oscuridad, y las sociedades emergieron con nuevas perspectivas y una renovada determinación para enfrentar el futuro.